Con las modificaciones a la ley del Banco de México se benefician a los migrantes, a sus familias y al turismo. ¿Cómo va el proceso de aprobación en el Congreso? Además, tendremos el análisis a fondo de esta iniciativa con el maestro Gabriel Díaz. Comenzamos desde las cámaras. La iniciativa del senador Ricardo Monreal en materia de captación de divisas extranjeras fue bien recibida por los legisladores, la Comisión de Hacienda y la Asociación de Bancos de México. El Pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas. Por lo menos 10 millones de mexicanos, regresan año con año en esta temporada y llegan sin duda con los dólares que ahorraron en efectivo durante todo el año. Y muchas veces se llevan una enorme sorpresa desagradable, que su dólar no vale 20 o 21 o 22 pesos. Su dólar puede valer 10, 15, 12, 14, 16, 19 pesos. Esa es una tragedia. Esa es una tragedia para un trabajador cuya necesidad de haber salido del país es responsabilidad del Estado mexicano. Por eso el Estado mexicano está obligado a modificar su marco normativo para que los millones de mexicanos que regresan a nuestro país encuentren las condiciones efectivas de tipo de cambio y puedan obtener el valor exacto al esfuerzo de su trabajo. Con 67 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones, se avaló en lo general la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal. El propósito es ayudar, sobre todo a los que remiten o envían remesas o que tienen dinero en efectivo y hacen cambios en las fronteras, en las tiendas, en los restaurantes, en los hoteles y que lamentablemente les toman el dólar al 20% de su costo. Todo eso se trata de resolver con esta iniciativa. El promovente de esta iniciativa y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta explica. Es una iniciativa que desde mi punto de vista es progresista y con la reserva que al final se aceptó atenúa el temor que existía por parte del Banco de México. Es una iniciativa de carácter social en donde lo único que pretende es repatriar los dólares, que son una moneda de origen, a Estados Unidos, y que el Banco de México pueda potestativamente incorporar los dólares como reserva nacional o internacional de México. No hay ninguna agresión a la autonomía, no hay ninguna agresión ni tampoco temor o peligro de que se filtre el lavado de dinero, porque hay tantas ventanillas, tantos instrumentos jurídicos que no es posible que dinero ilegal pueda llegar hacia las arcas de las instituciones. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su discusión. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. ¿Qué más se está debatiendo en estos últimos días de sesiones ordinarias? Una vez más, se postergó la discusión legislativa de la ley en torno al uso y consumo de la marihuana en el país. Los diputados de San Lázaro argumentan que les faltará tiempo para analizarla a plenitud durante el actual periodo de sesiones. La iniciativa se discutiría este 9 de diciembre. Además, legisladores de diversos partidos prevén realizarle modificaciones a la nueva ley federal para la regulación del cannabis, que fue propuesta y avalada en el Senado el pasado 19 de noviembre. La Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja acordó aplazar la discusión hasta el próximo periodo de sesiones, es decir, en febrero de 2021, luego de que las comisiones de Justicia y de Salud pidieron más tiempo para analizar el proyecto. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, confirmó que esta decisión tiene como objetivo mejorar y perfeccionar las disposiciones legales en la materia, por lo que solicitará un nuevo plazo a la Suprema Corte de Justicia para legislar. Tendremos que hacerlo y estoy segura que la Corte, que sigue muy de cerca estas deliberaciones, va a ver que el trabajo legislativo está muy avanzado
y estará de acuerdo si el Senado suspende el viernes y no estaría en condiciones de revisar los cambios que se le hagan aquí, no tiene caso que vaya a añejarse al Senado. Recordemos que en octubre de 2019, la Suprema Corte ordenó al Congreso legislar sobre el uso de la marihuana a favor del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por tanto, de nueva cuenta se incumplirá el mandato de la Corte, que había establecido como fecha límite el 15 de diciembre para aprobar la ley. Los líderes parlamentarios del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, se manifestaron a favor de solicitar una nueva prórroga a la Corte. El Parlamento abierto nos trajo a todos una sensación, y era la sensación de que no estábamos con la tarea terminada o concluida, pese a que reconocemos evidentemente los avances del Senado. A través de redes sociales, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, dijo que los legisladores quieren una ley clara y precisa, mientras que la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, se pronunció a favor de modificaciones a fondo de la minuta senatorial. Desde 2017 se reconocen los usos medicinales de la cannabis. Para ello, se realizaron cambios a la Ley General de la Salud. Sin embargo, existen complicaciones porque no hay un reglamento o no se han armonizado las leyes secundarias para tener claro quién, cómo, cuándo y dónde se puede acceder a la sustancia. Los tratamientos a base de cannabinoides, como el THC o CBD, permitirían ayudar a los pacientes no solo con cáncer, sino con artritis, migraña, dolor neuropático y fibromialgia. De acuerdo con especialistas, el uso industrial de la marihuana requiere mayor atención porque el cáñamo, que es la cepa de la planta, puede ser utilizada para transformar la industria textil, del papel y plástico, así como para crear biodiesel y bioetanol de manera sustentable. Por ello, la regulación de la marihuana en México traería beneficios económicos, además de fomentar la inversión en el país. Y ahora vamos con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños a la entrevista que le realizó al senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar. Una oportunidad de oro está al alcance de las manos de muchos alcaldes del país. Se trata del procesamiento de los residuos. La basura, pues. La tecnología ofrece oportunidad de lograr beneficios sustanciales en sustentabilidad, ahorro de recursos presupuestales y un ambiente saludable. Platicamos de ello con el senador Cruz Pérez Cuellar, quien plantea modificaciones a la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos. Pues mira, básicamente es regular un esquema de reutilización o de reciclaje, por decirlo así, que se llama coprocesamiento, que es poco utilizado en nuestro país, pero por ejemplo es muy utilizado en Alemania, en Japón, y que permite que en lugar de meter la basura al relleno sanitario, se utilice, por ejemplo, en la industria, por darte quizá la que más lo ha utilizado en nuestro país y en muchas partes del mundo, son las cementeras. Y aquí lo que permite pues, es que prácticamente se integre al producto la basura, obviamente con una serie de estándares internacionales que deben ser medidos para que no sea incineración, es decir, para que no se convierta en un tema en donde quemamos nada más la basura y eso pues, no serviría absolutamente de nada. Creo que está bien estructurada esta reforma. Yo espero que la Cámara de Diputados la apruebe y que se vea que en países muy desarrollados del mundo ya se está haciendo esto y en México se está haciendo mucho menos. En México mucho del procesamiento de los residuos es a través precisamente de los rellenos sanitarios, que al final de cuentas, pues es útil, es bueno que se haga, pero estamos guardando la basura en el subsuelo. En este caso no, en este caso la estamos transformando. Entonces ya se aprobó, vamos a ver cómo funciona en la Cámara de Diputados y espero que pronto ya sea una ley vigente. Más bien aquí el camino sería el que hubiera una especie de alianza público-privada, es decir, que los municipios le permitan a las empresas que pueden utilizar esta tecnología, pues que se lleven la basura. Suena ya a lo mejor, eso sí ya no lo sé yo, eso dependerá de la relación municipio-empresa, el municipio tuviera algún beneficio. ¿Qué sucede ahora? Y aquí no voy a hablar del tema ambiental, sino del tema de viabilidad económica. Los municipios muy grandes sí tienen la posibilidad de concesionar sus rellenos sanitarios, porque la basura también es un negocio, y hay empresas que le entran a las concesiones porque les va bien con esto, pero eso solamente lo pueden hacer municipios muy grandes. Los municipios pequeños y medianos
no tienen la capacidad de hacer este tipo de concesiones porque no es rentable para las empresas, y entonces serían los primeros beneficiarios de esto, que buscaran todas estas empresas a estos municipios para coprocesar esa basura y convertirla en otra cosa. Insisto, ya dependerá del tamaño de la gestión o de la capacidad de gestión del alcalde o de la alcaldesa, ver cómo puede negociar con la empresa. Pero para la empresa es bueno, es decir, la empresa no le estaría haciendo un favor al municipio, la empresa estaría también ganando dinero con esto, y aquí es un esquema de ganar-ganar. Primero gana el medio ambiente, porque muchos residuos y basura que se está quedando en los municipios pequeños sin tratarse, se trataría y la quitaríamos pues de nuestro ambiente. Segundo, el municipio pequeño o mediano que no tiene la posibilidad de concesionar un relleno sanitario, tendría la posibilidad a través de las empresas de deshacerse de esta basura. Y tercero, las empresas tendrían una fuente para generar, por ejemplo, energía que les saldría mucho más económica que las fuentes que ahora se tienen. Entonces, creemos que por todos los esquemas ganamos. ¿Qué le faltaba a la iniciativa y que se presentó una reserva y se aprobó? Bueno, el que estuviera siempre la posibilidad permanente de estar revisando por parte de la autoridad a quien está coprocesando. Es decir, a ver, tú estás coprocesando en el estado de Hidalgo. Vamos a ir a revisar que lo estés haciendo de acuerdo a las normas internacionales en materia ambiental. Con esta reserva creo que quedó muy bien blindada la reforma y por eso tengo mucho optimismo de que se apruebe en la Cámara de Diputados. Se hizo un parlamento abierto, hubo voces a favor, hubo voces en contra, pero realmente se utilizó el parlamento, se escuchó para la reforma, pero ya en operatividad ya le va a tocar tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales y municipales ya el desarrollar esta ley. Una vez que se aprueben diputados, generar todos los mecanismos para que podamos tener cada vez más coprocesamiento. En Alemania, del 100% de los residuos, más o menos un 60, 70 se coprocesan. En México andamos apenas en el 7%. Y la gran mayoría, hay algunos que no se reutilizan, que no se tratan, y los que sí se tratan, la gran mayoría es en el relleno sanitario. Entonces, creo que tenemos que ir cambiando. El mundo ideal, en el Parlamento abierto decían, pues es no tener residuos. Bueno, ojalá algún día pudiéramos lograrlo, pues no es fácil, pero tenemos que seguir avanzando en esta materia ambiental en el país y obviamente pues en el mundo. Varios países como Finlandia, Dinamarca, Alemania, Vietnam, entre muchos más, utilizan biodigestores de basura orgánica, misma que es utilizada en su descomposición orgánica en generar gas y electricidad. Los alcaldes no solo dejarían de pagar la factura de electricidad, sino que recibirían dinero a cambio. Esos esquemas saludables son impulsados con iniciativas como la del senador Cruz Pérez Cuéllar. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado, quien nos va a platicar sobre las modificaciones a la ley del Banco de México. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hemos estado abordando la iniciativa del senador Monreal para modificar el artículo 20 de la Ley del Banco de México en materia de cambios. La polémica ha crecido y en algunos momentos se ha señalado que esta iniciativa podría vulnerar la autonomía del Banco de México. En mi opinión, esto está alejado de la realidad. El Banco Internacional de Pagos ha señalado que las prácticas que se han originado desde el controlador de la moneda de los Estados Unidos hace 10 años han provocado un fenómeno de desbancarización importante y además hecho poco transparente las relaciones bilaterales o binacionales en transferencias de pagos de un país al otro. No es el caso solamente de México, pero en particular en el caso de la frontera México-Estados Unidos, ese fenómeno que hace que los bancos retengan alguna parte del dinero en efectivo que recolectan del público, habiendo pasado por todas las reglas y verificaciones de lavado de dinero, no pueda ser devuelto con facilidad a los Estados Unidos. Y ellos dicen que han generado una especie de banca oscura o shadow banking, tortuosa, poco transparente y que además debe generar mayor preocupación. De hecho, Janet Yellen, ahora
ahora que será secretaria del Tesoro, lo tiene como uno de sus prioridades a definir, porque el controlador de la moneda requiere una revisión de esas prácticas. Se sabe o se supone que estas negociaciones se han mantenido por años, pero en el caso de Banco de México y de Hacienda no han sido una prioridad. Y lo que hoy está pidiendo la Asociación de Bancos de México es justamente que se incluyan las prioridades de esta negociación para que tengamos sistemas homogéneos en Estados Unidos y en México para captar y recibir dólares de manera formal, transparente y sobre todo legal, y que no se generen las distorsiones que por limitación de dólares se han provocado en el sistema. Hay un par de bancos que no tienen problema porque tienen la filial internacional, pero en realidad se ha provocado un problema serio de competencia, porque de los 90 bancos que operan en Estados Unidos, solo uno facilita la compensación de dólares entre México y Estados Unidos. Y eso es un verdadero problema de un sistema de pagos ineficiente. El Banco de México tiene, por mandato legal y como parte de su autonomía, que asegurar que el sistema de pagos nacional y bilateral funcione eficientemente. No se le pide más. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó Claudia Ivette García al diputado de Querétaro, Fernando José Islas Blas. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio del Estado de Querétaro se pronunció sobre las prioridades y objetivos de la bancada de Morena en este cierre presupuestal. Uno de esos objetivos es que no aumente ningún impuesto aquí en nuestro estado, poder reforzar sectores como educación y salud. Una de las prioridades para el grupo parlamentario de Morena es todo aquello relacionado con la educación pública, en específico con el presupuesto para la Universidad Autónoma de Querétaro, que es la institución de educación más importante en nuestro estado. Es nuestra alma mater, nuestra máxima casa de estudios, y que desafortunadamente desde hace ya varios años no se le ha otorgado un presupuesto justo y suficiente. Hoy la Universidad Autónoma de Querétaro necesita de nuestro apoyo y estamos trabajando desde el interior de la bancada, así como con otras autoridades estatales, para poder garantizar una viabilidad financiera para nuestra alma mater. Asimismo, hizo un recuento de las afectaciones económicas que prevalecen en su estado. Tan solo en el centro de Querétaro, que es el punto neurálgico de la economía del estado, han cerrado un 75% de los comercios. Por lo anterior, el diputado Fernando Islas explicó la importancia de la iniciativa impulsada por su bancada, que busca la reactivación económica. Aquí la apuesta Morena, a través de esta iniciativa, que fue presentada anteriormente por el compañero Mauricio Ruiz Olaez, hoy se busca volver a ingresar en la legislatura con el objetivo de poder apoyar la economía solidaria, el consumo local, los micros, los pequeños y los medianos empresarios, la comunidad indígena y su desarrollo económico, el sector de mujeres a través de su participación en diferentes actividades empresariales. En eso está centrado nuestra iniciativa de desarrollo económico. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso estará con nosotros el maestro Gabriel Díaz, quien nos va a platicar sobre la reforma de ley al Banco de México en materia de captación de divisas extranjeras. Yo creo que hay que garantizar alguna forma en que todo este monto, toda esta masa monetaria pueda pasar perfectamente de manera legal por la instancia que sea. Y yo creo que sí se puede, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Como te digo, México, en cuanto se recupere, pues el flujo de turistas es impresionante y la mayoría de ellos gastan en dólares. Gran noche nos espera. Analista de mexicanidad, Gabriel Díaz Rivera, nos viene a platicar del México nuevo, la ley del banco y sus modificaciones. Con sociología y antropología nos da las soluciones. Ya no posterguemos diálogo tan esperado. Mejor escuchemos qué dice nuestro invitado. Gracias por permanecer con nosotros y ya estamos aquí en el estudio de Desde las Cámaras con el maestro Gabriel Díaz. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Hola, buenas noches, Adriana. ¿Cómo estás tú?
Gracias por bien. invitarme a este espacio. Gracias por participar aquí con nosotros. Aquí a Es un tus placer. órdenes. Maestro, se aprobó ya en el Senado, en la Comisión de Hacienda, una reforma a la ley del Banco de México en captación de divisas extranjeras. Platícanos cuáles son los beneficios de esta iniciativa en caso de que se llegara a aprobar. Yo creo que ataca un problema fundamental, digamos, de la sociedad mexicana y, por cierto, de la economía en particular, ¿no? Somos una sociedad que emite muchísima mano de obra al extranjero, particularmente a los Estados Unidos, aparte del flujo normal de trabajadores que van estacionalmente a trabajar, de tal manera que las divisas entran a nuestro país a borbotones. Y hay que decir que si le añades tú el sector turístico, que somos un país muy turístico, pues el gasto que hacen los extranjeros en divisas, particularmente en dólares, se hace todavía más grande, ¿no? Y un problema que tenemos en el sistema financiero mexicano es qué hacer con todo ese monto de divisas. Porque tú las puedes remitir a los Estados Unidos en una cantidad limitada, con todas las precauciones del caso y además con los comprobantes de que es dinero que derramaron o los migrantes o los turistas, es decir, que es dinero bien habido. Y si no lo haces así, pues hay un gran problema, se corta el circuito y pones en graves problemas a las unidades familiares que son las receptoras de todo eso, que pasan de beneficiarias a no saber qué hacer con sus dólares. Entonces, la solución que plantea la ley me parece una solución inteligente para un gran problema, una gran solución, ¿no? Que el Banco de México, que es un receptor normal de divisas, y así debe de ser, pues se haga cargo de canalizar estas divisas que ingresan por estas vías y bien se añadan a la reserva o bien el banco las canalice a los otros bancos de los Estados Unidos o en su caso al que sea, ¿no? México recibe muchas divisas por estas vías que son totalmente lícitas y que en un momento dado no sabemos de qué manera solucionar su traslado al origen, ¿no? A donde sea. Gabriel, y bueno, desafortunadamente nunca nadie había puesto su vista en los migrantes, que tristemente se tienen que ir de nuestro país para conseguir trabajo allá a base de muchos sacrificios, de dejar a su familia, de trabajos arduos y que son legales, traer este dinero y que al final no saben qué hacer con este dinero porque no se les toma el precio al que corresponde. Tienen que venderlo en el mercado negro, bastante más barato, y tienen una merma muy importante pues de todo su ingreso, de todo su esfuerzo y de todo su trabajo. Tiene razón, fíjate, porque es una de las fuentes de ingresos más sacrificadas, ¿no? No solo dejaron familia, dejaron su terruño, se fueron en una situación de peligro, están desafiando riesgo constantemente y finalmente se instalan y son productivos y además son de los trabajadores más productivos que existen, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ahora en estos tiempos de pandemia, las santas divisas que mandan nuestros inmigrantes en los Estados Unidos han venido a solucionar el problema de muchísimas familias. ¿Por qué? Pues sabemos que la contracción del empleo ha ocurrido en México de manera tremenda, lo mismo que en Estados Unidos. Y los de allá, esos mexicanos que tú dices esforzados, han estado mandando todavía incluso más, es decir, preocupados de la situación de sus familias. A raíz del COVID incrementaron Se incrementó el flujo de divisas por la vía de las remesas. Entonces, verdaderamente, como te decía, no acompañar este circuito de una manera virtuosa, hallando la instancia en la que, por ejemplo, no pongamos en peligro al Banco de México, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay que garantizar alguna forma en que todo este monto, toda esta masa monetaria pueda pasar perfectamente de manera legal por la instancia que sea, y yo creo que sí se puede, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Como te digo, México, en cuanto se recupere, pues el flujo de turistas es impresionante y la mayoría de ellos gastan en dólares. Entonces, todo esto que captan honestísimamente los pequeños, medianos negocios, pues tiene que tener ese destino que no sea un precio muy barato por el dólar, como tú lo señalas. Exacto, ¿no? Porque les merma a sus ingresos y es algo de justicia social. Es algo así. Además, bueno, sabemos que hay municipios, incluso estados, que viven tanto de las divisas de migrantes como de las divisas por el turismo. Entonces, sabemos también que el Banco de México ha estado trabajando constantemente en México, por México, para evitar el lavado de dinero y el dinero del narcotráfico. Pero, bueno, este dinero se puede comprobar, se puede poner los blindajes necesarios para que pasen los blindajes que se tienen que pasar y se puedan incluir dentro del sistema financiero este dinero de forma legal. Por cierto, Adriana, ya que lo mencionaste, pues aquí veo donde tú me ves, sin modestia, muy aparte,
Yo soy de Michoacán, que es un estado emblemático de eso. Emblemático de la migración. Así es, de la migración, de que se mandan muchísimas divisas por este concepto de remesas y además es un lugar turístico en donde van los norteamericanos y gastan mucho también en dólares. O sea que ahí se juntan las dos cuestiones, como tú dices, ¿no? Y yo creo que sí se puede encontrar la forma, sin poner en riesgo, insisto, al Banco de México, sí se puede encontrar la forma de que se recapten todas estas divisas y tengan un destino legal y fluido, ¿no? Que además beneficiaría a los flujos del país. Así es. Cuando hay problemas, crisis económicas como lo que se está viviendo aquí, por un lado tenemos un incremento en las remesas y por otro lado, bueno, estas remesas se quedan sin fluir porque no las están tomando como parte del sistema. Eso te iba a decir, ponte en un extremo, que en un momento dado le digan a nuestros migrantes, oigan, no manden las remesas. ¿Qué hacen cientos de miles de hogares mexicanos? O a decirles a los turistas, no te acepto tus dólares por este desayuno, por esta comida. ¿Te estarías tú negando a la recepción de una fuente de ingresos que estamos viendo, como tú lo acabas de señalar muy bien, fundamental y particularmente en estos tiempos? Además, también esto favorece a las familias que tienen los flujos de dinero, que lo tienen guardado, que lo tienen escondido y que quisieran mejorar su vida emprendiendo algún negocio, comprando alguna casa, algún bien para sus familiares, y no lo pueden hacer porque este dinero pues está en flujos de efectivo y en dólar, que es casi un pecado en este país. Y además en el colchón, ¿qué intereses se está generando? Es un dinero ocioso. Y no está en el flujo de inversión de este país. Así es, Adriana. Yo creo que hay que arreglar esa situación. La semana pasada estuvo aquí el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, y bueno, él es un fiel seguidor y cabildero de esta iniciativa porque se ha dado cuenta de los bienes que le pueden generar a este país, a los migrantes y al bueno, y el senador Monreal también lo sabe muy bien, viniendo de Zacatecas, ¿no? Él viviendo en Zacatecas, bueno, él la presentó. Y él fue gobernador y sabe perfectamente el problema. Pues de suma relevancia a esta iniciativa, vamos a estar dándole seguimiento aquí y bajo la lupa a su aprobación, en su caso, discusión y aprobación de esta iniciativa. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ti. Muy buenas noches. En Desde las Cámaras. Y no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.